¿Sabías que el Vaticano tiene un archivo real secreto de exorcismos? No es ficción, no es leyenda urbana. Es un archivo real, documentado, que la Iglesia Católica mantuvo oculto durante décadas. Y el hombre que tuvo acceso directo a ese archivo, el hombre que realizó más de 100.000 exorcismos a lo largo de su vida, el hombre que le dijo a un periodista: hablo con el diablo todos los días, le hablo en latín y ni responde en italiano. Ese hombre es real. Se llamaba Gabriel Amorth. Y Russell Crowe decidió darle vida en una película que mezcla los archivos reales del exorcista más famoso del mundo con una ficción tan oscura que el propio Vaticano preferiría que no existiera. Hoy te cuento todo lo que necesitas saber sobre el exorcista del Papa antes de verla. Y después de escuchar la historia detrás de la historia, te prometo que la película te va a pegar diferente. Gabriel Amorth nació en Modena, Italia, en 1925, y su vida antes del sacerdocio no tiene nada que ver con lo que imaginas cuando piensas en un cura. A los 18 años estaba peleando contra los fascistas en la Segunda Guerra Mundial. No rezando, peleando con armas, en la resistencia italiana. Sobrevivió la guerra y después se graduó en Derecho, después en Periodismo. Intentó la política con el Partido Demócrata Cristiano y recién entonces, después de haber sido soldado, abogado, periodista y político, encontró su vocación religiosa. Fue ordenado sacerdote en 1954, pero su nombramiento como exorcista no llegó hasta 32 años después, en 1986, y llegó de la manera más absurda posible. Fue a visitar al cardenal Ugo Poletti para charlar y reírse un rato. En la conversación mencionó al padre Cándido Amantini, que era el exorcista en Roma en ese momento. Poletti sacó un papel, lo firmó, se lo entregó en un sobre y lo felicitó. Acababa de nombrarlo exorcista de la diócesis de Roma, sin pedirlo, sin entrenamiento formal, sin haberlo planeado. Un papel firmado entre risas que cambió su vida para siempre y cambió la historia de la Iglesia Católica moderna. Pero para entender por qué Amorth se convirtió en lo que se convirtió, hay que entender algo sobre su personalidad que la mayoría de la gente no sabe. Este hombre no era un místico encerrado en un monasterio. Era un tipo que había matado fascistas con sus propias manos a los 18 años, que había sobrevivido a una guerra que destruyó Europa, que había visto el mal humano de frente, sin filtros, sin protección, sin excusas. Cuando después de todo eso alguien te dice el diablo existe y yo lo combato, no está hablando desde la teoría, está hablando desde una vida entera de enfrentar lo peor que la existencia puede ofrecer. La guerra lo preparó para el exorcismo de una manera que ningún seminario podría haberlo hecho. Desde ese día y durante los siguientes 30 años, Amorth realizó lo que él mismo estimó en más de 70.000 exorcismos. Otras fuentes hablan de 100.000 o hasta 160.000. La cifra exacta no importa tanto como el hecho de que ningún otro sacerdote en la historia moderna de la Iglesia Católica se acercó siquiera a esos números. Fundó en 1990 la Asociación Internacional de Exorcistas, que hoy tiene más de 800 miembros en todo el mundo. Escribió libros que se convirtieron en referencia obligada para cualquiera interesado en el tema. Un exorcista cuenta su historia y un exorcista más historias. Son los dos textos en los que está basada directamente la película. Amorth era polémico, directo y tenía un sentido del humor que descolocaba a todo el mundo. Aseguró públicamente que el Papa Juan Pablo II realizó un exorcismo en la plaza de San Pedro del Vaticano. Dijo que el demonio había infiltrado los niveles más altos de la iglesia, y cuando le preguntaban si todo lo que decía era verdad, respondía con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Murió en 2016, a los 91 años. Nunca se retractó de nada, y un año después de su muerte, William Friedkin, el mismo director de El Exorcista original de 1973, filmó un documental llamado El demonio y el padre Amorth, donde documentó el 9º exorcismo de una mujer italiana conocida como Cristina. Friedkin, que había filmado la película de terror más influyente de la historia, fue a ver un exorcismo real conducido por Amorth y dijo que lo que vio lo perturbó más que cualquier cosa que hubiera filmado en su carrera. Y eso es lo que estamos hablando. No un personaje de ficción, un hombre que perturbó al director de El Exorcista. Russell Crowe, el hombre que fue gladiador, Robin Hood, Noé y un agente de la CIA, nunca había interpretado a un sacerdote y confesó algo que nadie esperaba. No le gustan las películas de terror. Dijo textualmente que prefiere dormir profundo y despertarse con la cabeza despejada. Pero cuando leyó sobre Amorth, no pudo decir que no. No fue el terror lo que lo atrajo, fue el personaje.
Viajó a Roma para investigarlo, se reunió con amigos del sacerdote, con miembros de su orden, con personas que estuvieron presentes en exorcismos reales y descubrió dos cosas que definieron toda su interpretación: la pureza de su fe y su sentido del humor. Amort no era el cura sombrío que ves en las películas de terror, era un tipo que bromeaba con el diablo, que respondía con sarcasmo a los demonios, que usaba el humor como herramienta de combate espiritual. En la película, cuando el demonio le dice que va a ver a su pesadilla, Amort le responde: mi pesadilla es que Francia gane la Copa del Mundo. Eso no es solo un chiste, es Amort puro. Así era el hombre real. Crowley leyó ambos libros del sacerdote, estudió videos de entrevistas, observó la manera en que caminaba, cómo movía las manos, cómo su rostro cambiaba entre la risa y la seriedad absoluta en cuestión de segundos. Y el resultado es una actuación que los críticos describieron como santificada. Rotten Tomatoes le dio a la película un 56% de aprobación crítica, pero un 74% de audiencia. Esa diferencia es clave. Los críticos la juzgaron como película de terror. La audiencia la juzgó como lo que realmente es, una película sobre un hombre extraordinario que hace un trabajo que nadie más quiere hacer, y lo hace con una sonrisa. Franco Nero, como el Papa, le da a las escenas del Vaticano una autoridad que contrasta perfectamente con el caos que Crowley desata en España. Son dos actores de otra generación haciendo lo que mejor saben hacer: poner peso real en personajes que en manos de actores menores serían caricaturas. Crowley incluso aportó detalles propios al personaje. La Vespa que conduce por Roma fue idea suya. Quería mostrar que Amort no era un cura de limusina, era un hombre del pueblo que se movía por las calles como cualquier italiano de su edad. Ese detalle dice más sobre el personaje que 10 páginas de diálogo. La película está dirigida por Julius Avery, el mismo de Overlord, aquella película de la Segunda Guerra Mundial con experimentos nazis que fue una locura visual. Avery entendió algo fundamental. No estaba haciendo una película sobre posesiones demoníacas, estaba haciendo una película sobre un hombre que pelea contra el mal con la misma actitud con la que un mecánico arregla un motor, sin drama innecesario, sin teatralidad exagerada, con las manos sucias y la fe intacta. La película se filmó entre agosto y octubre de 2022 en Irlanda, con un presupuesto que no se ha revelado oficialmente, pero que los resultados justificaron de sobra. Recaudó globalmente lo suficiente como para que Sony ya estuviera hablando de secuela antes de que saliera de cartelera. El elenco incluye a Daniel Sovato como el padre Esquivel, un sacerdote local sin experiencia en exorcismos que se convierte en el compañero involuntario de Amort. Alex Essoe interpreta a Julia, la madre estadounidense que no cree en Dios desde la infancia y que tiene que empezar a rezar para salvar a su hijo. Y Franco Nero, la leyenda del cine italiano, interpreta al Papa con una gravedad silenciosa, que le da peso a cada escena en la que aparece. Cuando el Papa le dice a Amort: hay un caso que requiere tu atención, no es una sugerencia, es una orden que viene cargada con siglos de secretos. La historia de la película nos lleva a 1987. Amort es enviado por orden directa del Papa a una abadía en España donde un niño está supuestamente poseído. Pero lo que encuentra ahí es mucho más grande que una posesión. Es un secreto que la iglesia lleva siglos intentando enterrar. La abadía tiene catatumbas selladas. Hay algo debajo que no quieren que nadie encuentre. Y el demonio que posee al niño no eligió a esa familia al azar. Los atrajo ahí porque necesitaba que alguien abriera esa puerta. La abadía tiene una historia que se remonta a la Inquisición. Hay niveles de oscuridad enterrados bajo esas piedras que la iglesia prefirió sellar y olvidar en lugar de enfrentar. Y Amort, con su fe de soldado y su humor de periodista, es el único hombre que el Papa confía para bajar ese infierno y regresar con la verdad. Junto a él va el padre Esquivel, un cura joven que nunca vio un exorcismo y que en su primer intento comete el error de estrangular al niño poseído. Amort le dice que lea sus libros. Esquivel responde que ha oído hablar de él pero que no los ha leído. Y Amort, sin perder el ritmo, le dice: los libros son buenos. Esa frase se repite a lo largo de la película como un mantra cómico que esconde una verdad profunda. Los libros de Amort son buenos porque documentan algo que la mayoría prefiere ignorar. No voy a contarte cómo termina, pero sí te voy a decir algo que va a cambiar cómo ves cada escena. Todo lo que ves en pantalla, las levitaciones, los vómitos de objetos, las autolesiones, las frases en lenguas muertas son recreaciones de testimonios que Amort dejó documentados en sus libros y archivos. No se inventaron para la película, se adaptaron de registros que el propio sacerdote consideraba reales. Amort describió en sus libros personas que hablaban idiomas que nunca habían estudiado, que conocían secretos íntimos de los sacerdotes presentes, que mostraban fuerza física imposible para su contexto. Y la Iglesia Católica, lejos de distanciarse de su trabajo, le dio más recursos año tras año.
porque los obispos que lo mandaban a llamar no lo hacían por diversión, lo hacían porque habían agotado todas las explicaciones médicas y psiquiátricas. Amort era el último recurso. Interesante, ¿no lo crees? ¿Qué opinas de esta película? ¿Ya la viste? Si no, ve a verla corriendo. Es excelente. Buenas noches.